Una de las cosas que estoy haciendo con alguno de mis invitados, y lo hice con vos, es preguntarle a alguna gente cercana mía que leyó cosas tuyas, que les pregunto qué querría saber de Pedro, y me acabas de hacer de acordar uno, y tengo acá mi teléfono y voy a leerte una cosa que dijo una lectora tuya, A ver qué y que dijo. viene a lo que acabas de decir. Dice, amo su forma de hablar de sexo, Mira. porque dice todo lo que todos piensan y nadie se anima a decir, Mm. de forma exacta. Y acá viene la pregunta de esta lectora. Dice, ¿pero solo se anima a manifestarlo con la palabra porque son deseos reprimidos o logra hacer realidad todas sus fantasías? Mira, qué atrevida la lectora. Eh, Primero yo creo que yo creo mucho en la realidad de la palabra. Ajá. Me parece que es algo real la palabra. Por eso la palabra insulta, ofende, choquea, ¿no? La gente tiene que pedir disculpas después por lo que dijo. O sea, yo creo que la palabra es muy real. Eh, y Y por otro lado, sí, digamos, yendo a la pregunta en sí, hay algo en el carácter de la escritura que tiene también algo de exorcismo, de vivir fantasías o de sacarse destinos paralelos posibles de encima a través de la escritura. Sacárselo encima o vivirlo, supongo. Pues. Sí, porque es una manera de vivirlo, lo vivís, es como un sueño dirigido Claro. y lo vivís muy profundamente, porque como te decía hace un rato, estoy metido en ese mundo del cuento de una manera medio intransferible, por lo menos mientras lo estoy escribiendo, y las cosas terminan teniendo textura de recuerdo, para mí, las cosas escritas. No Entonces, es tan distinto haberlo vivido en la manera sí, tradicional del término. Digo. claro. Ahora, desde el punto de vista legal, no, claro, Ah, no lo hizo. claro. Pero dentro de mi cerebro eso sucedió completamente y casi te diría, a veces quizá con más intensidad que lo supuestamente vivido. Claro. Porque estuve más intensamente, sí, más intensamente metido en ese mundo. Pero claro, desde el punto de vista, viste que el derecho quiere saber si lo hizo o no lo hizo. Y bueno, en la literatura no se juega en esos términos, ¿no? Porque uno arma un Frankenstein con lo vivido, lo imaginado, lo temido, lo deseado. Menos mal, ¿no? Que la justicia solo juzga lo hecho en el sentido tradicional de la Por palabra. ahora, ¿no? Por ahora, ¿no? Por ahora. Cuando empiezan a existir máquinas de leer el pensamiento y ahí O vamos a sea, estar se en puede juzgar la problemas. intención, quizás, o Sí, las bueno, ganas la, de. la religión lo hace, ¿no? El cristianismo, por ejemplo, el catolicismo, ¿no? El pecado incluso por omisión de pensamiento, palabra y omisión existe en el catolicismo. Muy pesado eso. O sea, si tuviste pensamientos no sacros o no. Eso, ¿Cómo se dice? No. eso es pecado para el Eso es pecado, catolicismo, sí. claro. Lo cual me parece de una represión ya endodérmica, Mm. digamos. Ya no es de la piel para afuera, es la represión ahí dentro de tu cerebro, ¿no? Por suerte encontré la literatura y Está buenísimo. Me decías, Pedro, de cómo los cinco sentidos te ayudan a darle realidad a tus textos. Pero ¿de dónde surgen las ideas de las historias? O sea, cuando vos pensás una idea o tenés una idea para un cuento, una novela, ¿de dónde salen? bueno, hay algunas cosas que salen de mi propia vida en algo que yo llamo la periferia de la experiencia. Es decir, lo que no me pasó pero casi me pasa. Lo que me podría haber pasado si yo seguía en esa dirección, lo que deseaba que me pasara o temía que me pasara. Por ejemplo, eh, salgo de acá, ¿no? Y casi me pisa un auto. Y yo digo, uy, si me pisaba un auto, ¿cómo era? ¿Qué pasaba? ¿Viste? Eh, ¿qué- entonces a mi personaje lo pisa un auto. Claro. Por eso digo la periferia de la experiencia, porque para mí la experiencia no es solo lo vivido, sino los sueños y la imaginación. Y creo que miedo y deseo funcionan como dos usinas creadoras de historias. O sea, los ratones que vos te hiciste de golpe con algo,
y decís, pará, estoy hace 10 minutos imaginándome una situación. Eso fue una gran película y hay que aprovecharlo, ¿no? Una película que sucedió en tu cabeza. Con el miedo también, toda la paranoia, bueno, si pasa esto, yo hago tal otra cosa, ¿no? Y también, de nuevo, el miedo genera una cantidad de historias. La posibilidad de aprovechar esas historias que produce la cabeza todo el tiempo, para mí es una gran cosa. Entonces escribo con eso. Después, no sé qué más cosas hago, pero le trato de sacar todo el jugo a una situación, la pienso en todas sus variantes, en el abanico de posibilidades de alguien, ¿no? Tal persona hace esto, bueno, pueden pasar todas estas variables. Trato de buscar algo un poco inesperado. Eh, Hay algo que yo llamo como el factor perro, que es... Factor perro. sí, que es... lo llamo para mí esto, ¿no? En la novela La Uruguaya, el tipo se va a encontrar con esta chica en un bar en Montevideo y ya tiene o sea, ya reservó una habitación de hotel. Tiene todo como dicen los mexicanos, el golpe arreglado, ¿no? Y la chica cae con un perro. Y él piensa, no, con el perro no vamos a poder hacer nada. Entonces, a eso me refiero con el factor perro cuando me lo digo a mí mismo. ¿No? Que haya algo que o sea, Rompe el plan. rompe el plan, totalmente. Y la literatura para mí en gran medida es generar un plan, hacer partícipe al lector de un... vos te das cuenta que el personaje tiene un plan y después provocar que eso le salga pésimo. Y hay que maltratar a los personajes, que les salga muy mal. Al Quijote lo apalean, no sé, 7 veces por capítulo. Y vos sabés que el plan de él es de pronto enfrentar esos gigantes. Y también sabés como lector que esos son molinos de viento. Entonces esta dualidad de ver lo iluso del personaje y a la vez, digamos, el morbo que te provoca saber que va a fracasar con eso. Me parece que para mí siempre es un motor, la diferencia entre lo imaginado y lo que sucede. Sí. Cuando decías antes que a veces no sos del todo consciente qué es lo que estás escribiendo hasta que otro lo lee y te hace algún tipo de devolución. Sí. Escuché a varios escritores decir que a veces uno tiene la idea de un cuento y sabe cómo va a terminar y sabe cuáles son los 2 o 3 personajes y cómo evolucionan o no y qué conflictos tienen y cómo se resuelven. Uh-huh. Y otros me dicen, no, yo escribo como algo más físico. O sea, yo escribo y después me doy cuenta qué es lo que escribí y lo puedo resignificar y contarte un montón de historias, pero no es lo que estaba sintiendo al momento de escribir. Sí. ¿Dónde estás vos en ese espectro? ¿Cómo funciona tu escritura? Creo que es un equilibrio entre esas dos cosas, o una resultante entre esas dos fuerzas, ¿no? Hay una parte de cierto plan previo, pero es más una direccionalidad. Si el personaje va hacia esto, y van a pasar quizá esta serie de peripecias. Ahora, por el camino suceden un montón de cosas que es la razón por la cual escribo. Suceden cosas inesperadas. Te sorprenden a vos mismo. Todo el tiempo, sí. En Una noche con Sabrina Lab, el personaje tiene que viajar de la provincia a la capital para encontrarse con Sabrina Lab. Y la noche que cae a Buenos Aires, después de haber hecho dedo durante días, cae empapado, agotado, cae a lo de el hermano, a un amigo del hermano en Buenos Aires. Y esa noche, en esa casa, hay una fiesta de disfraces. De nuevo está un poco el factor perro, sí. Y en esa fiesta de disfraces, a él lo disfrazan de urgencia, así como de espantapájaros, se siente como un provinciano, le da mucha vergüenza, ¿viste? Y se encuentra con una chica disfrazada de Eva, así como medio en bikini. Y se ponen a hablar, y a mí me gustó lo que surgió ahí con ese personaje, que se llama Sofía. Y entonces yo dejé que ese personaje entrara. Hacía buen contraste con Sabrina Lab, que es la mujer así, casi totémica, gigantesca, imposible. Era una chica más real, más posible.
Y entonces generó un contraste en la historia que me gustó cómo funcionaba, pero yo no la tenía planeada, esa presencia en la novela. La descubriste. Sí, entonces por eso digo, yo tengo una intención, pero también dejo que el texto esté vivo y con su vitalidad vaya sugiriendo cosas. Mm. Ese es un poco lo de control y descontrol en la escritura, ¿no? ¿Y cuando terminas algo, sabes que está terminado o te cuesta decir que algo está listo? Che, yo soy bastante de corregir, soy bastante corrector de los textos y bastante obse y los reviso. También hay dos tipos de textos, ¿no? Los textos que funcionan por una entrega rápida, eh, que son para periodismo, digamos, o para revistas y columnas del diario, donde ahí tenés que trabajar Tenés una más fecha rápido. límite Sí, dura. sí. Y después están los textos por ahí de narrativa donde ahí lo entrego hacia fin de año. Claro. Entonces eso provoca una escritura medio distinta. Es un alivio, me pone muy nervioso la fecha de entrega del periodismo, pero también es un alivio cuando ya lo mandaste. En cambio el otro es un trabajo donde tenés que corregir y dejar que decante algo. Porque son textos más largos, entonces por ahí hay casi un párrafo, un capítulo que sobra y necesitas cierta distancia para darte cuenta de eso. Mm. Porque a veces te llevó una semana buscar un dato y escribir eso te llevó 15 días y después te das cuenta que, o sea, desenamorarte de eso y sacarlo te lleva un tiempo. No lo podés cortar con un hacha en el momento. Tenés que aceptar la frustración de que, bueno, no, en realidad es cierto, si saco esto queda mejor. Pero necesito cierta distancia para eso, no es inmediato, digamos. Mm.